de Ivana López. Ahora comprendo que mi destino no era venir al mundo para descansar. Fue esa convicción la que lo hizo mundialmente conocido, la que lo empujó a realizar profundos cambios sociales. Una historia llena de matices que lo hizo amado por algunos, pero también un tirano para otros. Fidel Castro, el guerrillero del verde olivo, el de la barba larga, el del don de la palabra, el último soldado sobreviviente de la Guerra Fría, el que resistió la amenaza de la aniquilación nuclear y a más de 600 planes de asesinatos de la superpotencia. Hoy, por última vez, Fidel Castro perdió una batalla. 13 de agosto de 1926, Cuba veía nacer a quien determinó su historia. Fidel Alejandro Castro Ruz llegó al mundo como hijo ilegítimo entre un terrateniente y su empleada doméstica. Ambos no tenían idea siquiera de cómo tomar un lápiz, eran analfabetos. En cambio, Fidel desde pequeño fue simplemente brillante, un alumno audaz, un gran atleta, pero por sobre todo un gran orador. Sentía casi de forma enfermiza que como fruto de una relación extramatrimonial tenía que validarse. Solo cuando su padre se separó de su esposa oficial pudo llamarse Castro. Fidel Castro, recién a los 17 años, cuando su personalidad y sus objetivos ya estaban determinados. No iba a fiestas de ningún tipo. Lo invitaba, pero decía, no, yo no voy, yo me quedo leyendo, estudiando, lo que fuera. O sea, yo empecé a notar, digo, bueno, esto es lo más diferente que hay a un verdadero cubano. Fidel se formó también entre el ron, la rumba y las ruletas, porque antes de la revolución, Cuba era el paraíso para los norteamericanos que llenaban sus playas en los años 50. Eso en los sectores más acomodados, porque no muy lejos ya latía el ritmo de la revolución. Los sectores marginales pedían un cambio porque el azúcar solo endulzaba los bolsillos de los norteamericanos, más aún con la llegada de Fulgencio Batista, en cuyo gobierno autoproclamado la corrupción era ley. Hombro con hombro, debemos trabajar por la armonía espiritual de la gran familia cubana. Ya con 27 años, Fidel Castro se convirtió en un sólido líder político gracias a su paso por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Fue también el intérprete del malestar social que lo impulsa a dar un paso insensato. Levantó las armas en nombre de su pueblo un 26 de julio de 1953. Con 150 hombres ataca una de las reservas militares más grandes de la isla, el cuartel Moncada. Su intento se tradujo en un baño de sangre que lo llevó a la cárcel por 2 años. Mientras, afuera de las rejas, su popularidad crecía tanto como su imagen de ícono revolucionario, justo cuando a Cuba la mataba la corrupción de Batista. Fidel, en su alegato, está terminando su alegato, da así en la mesa con las manos y dice, condenadme, no importa, la historia me absolverá. De manos de Batista, Castro recibió la amnistía y escapó a México, donde formó el movimiento 26 de julio. Con poco más de 80 guerrilleros, en 1956 volvió a la isla a bordo del Granma. El ejército cubano los esperaba. La gran mayoría de sus hombres murió, pero con unos pocos escapó hacia las montañas, a la Sierra Maestra. La guerrilla se convirtió en épica. Fidel se sentía un héroe acompañado de su hermano Raúl, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, Ernesto Guevara. La idea nuestra era, con las armas del cuartel Moncada, marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. Era el comienzo definitivo de la revolución. Así lo sentían, y así fue. Fulgencio Batista lanzó una nueva ofensiva. Las fuerzas de Castro eran pocas, pero con apenas un puñado logró doblegar al ejército.
La humillante derrota y el apoyo popular fueron una presión que el dictador no pudo soportar. Rendido el 31 de diciembre de 1958, Batista escapó. Comenzaba el inicio del destino cubano. ¡Viva Fidel Castro! Fidel era casi una especie de mesías. Entró triunfal a La Habana el 8 de enero de 1959. Lo recibió una multitud emocionada y también una paloma blanca que se posó en su hombro mientras daba un discurso. Según la cultura cubana, la paloma es esperanza. Fidel entonces sería su salvador. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Ya en el gobierno, Fidel, el de padres analfabetos, se encargó de iniciar un programa de educación y salud pública. En un principio, las relaciones con Estados Unidos fueron cordiales, pero duró poco. A los meses de iniciada la revolución, el encarcelamiento, el exilio e incluso el fusilamiento en público de miles de opositores fueron el comienzo del divorcio definitivo con sus vecinos del norte. Cubanos ricos y de clase media iniciaron su éxodo hacia Miami. Los ricos terratenientes veían cómo sus hectáreas azucareras eran repartidas entre los pobres. Compañía Cubana de Electricidad. 24. United Fruit Company. Castro se declaraba abiertamente comunista y estrechó lazos con la Unión Soviética, que contaba desde ahora con un aliado a solo 140 kilómetros de la costa norteamericana y en plena Guerra Fría. Estamos hablando de un sentimiento de amenaza más fuerte que quizás haya tenido Estados Unidos durante la Guerra Fría. En ese momento el arsenal nuclear podía destruir, se estimaba, entre un tercio y la mitad de la población del mundo. Estados Unidos estaba consciente de la amenaza castrista y craneó una lista interminable de planes para asesinar a Fidel, desde pastillas envenenadas hasta puros explosivos. Nada de eso resultó. Por eso John Kennedy, en la presidencia norteamericana, organizó la invasión a Bahía Cochinos en abril de 1961. Eran 1.500 exiliados cubanos que llegaron a la isla para pelear contra Fidel, pero las fuerzas de la revolución rápidamente frenaron sus planes. Para la inteligencia norteamericana fue un perfecto fracaso. Estados Unidos lo presentó como una operación de exiliados cubanos que querían derrocar al régimen dictatorial de Fidel Castro. Entonces no tuvo la resonancia tan grande como los rehenes en Irán en el 80 o como la derrota en Vietnam, pero sin duda fue visto como una noticia negativa en Estados Unidos. Con la derrota en Bahía Cochinos, Kennedy fue por su segundo intento, la Operación Mangosta. Decenas de planes contra Cuba, incluyendo el bloqueo económico que continúa hasta hoy, pese a la reanudación de las relaciones diplomáticas entre la isla y Estados Unidos. Como respuesta, Cuba permitió que la Unión Soviética pusiera cientos de cohetes en la isla, apuntando directamente hacia Norteamérica. Se inició la crisis de los misiles. Muchos creían que era el fin del mundo. Por primera vez, se habló de guerra nuclear. Fellow citizens, this government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Yo creo sinceramente que el mundo se podría haber acabado final del 62 y no estaríamos aquí hablando porque las dos otras guerras mundiales antes no implicaban armas nucleares. Pero por más entusiasmo revolucionario que existiera, los soviéticos sabían que por cada cohete ruso en Cuba, Estados Unidos tenía 10 apuntando hacia la isla.
Por lo mismo, rápidamente Nikita Khrushchev retiró su armamento, aceptando la propuesta de Kennedy, quien a cambio se comprometió a no invadir Cuba. Solo meses después, el presidente norteamericano fue asesinado y la revolución de Castro volvió a tomar fuerzas. Fidel parecía indestructible y con éxito instaló su modelo de gobierno. Era ya una figura mundialmente conocida, exportando la guerrilla a países del tercer mundo, especialmente de América Latina y África. En esta colonización, Ernesto Che Guevara fue una figura central. De un cierto modo, la posición de Ernesto Guevara es más cerca del maoísmo chino histórico, que es muy anticolonialista, mientras que Fidel Castro decidió alinearse claramente en uno de los dos campos de la Guerra Fría. Y eso sin duda fue un punto de diferenciación, pero entonces Ernesto Guevara decidió ir a pelear por la emancipación de otros pueblos, que sean en África o en América del Sur, luego, y eso permitir una reconciliación otra vez entre los papeles de ambos. Chile no estuvo ajeno a los alcances de la revolución castrista. Respaldando a Salvador Allende, Fidel pisó territorio nacional por primera vez en 1971. Se quedó por 3 semanas y recorrió de norte a sur apoyando al gobierno de la Unidad Popular. Augusto Pinochet, como comandante de la guarnición militar de Santiago, estuvo a cargo de su seguridad. Compañeros del campamento Alianza y mi oficina de historia, tenemos el orgullo de decir que en nuestro campamento y la oficina de historia tenemos a nuestro compañero Fidel Castro. Con la verdad, con la razón, con la razón, con la razón, con la moral, con la moral, con la moral. Pero Fidel no confiaba en la revolución de la empanada y el vino tinto. Para él la única salida eran las armas, por eso le regaló a Allende un fusil. Lo que no sabía Castro era que le entregaba a su amigo la misma arma con la que se quitó la vida aquel 11 de septiembre de 1973. Cuba sirvió como campo de entrenamiento para los chilenos que querían acabar con Pinochet al estilo castrista. Eso mientras las dictaduras de derecha se ramificaban por el continente. Fidel lo vio con malos ojos. En las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. La opinión pública se volvió en su contra, su modelo económico entra en crisis y miles de cubanos escaparon hacia Estados Unidos con lo opuesto, en balsas precarias. El panorama se puso oscuro para Castro, más cuando estaba a punto de enfrentar su peor golpe, la caída en 1991 de su gran financista, la Unión Soviética. Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. Con el hundimiento de su mayor aliado, la economía cubana llegó al piso. No había comida, Castro estaba en problemas, pero lo frenó medianamente, convirtiendo a Cuba en un destino turístico en la década de los 90. También permitió a los cubanos en el exilio enviar dinero a sus familias en la isla. La caída del CAME, como se llama, o sea, el bloque del Este, a partir del 91, provoca un efecto absolutamente desastroso para la economía cubana. Ellos tuvieron que empezar lo que se llamó el periodo especial, pero sin duda fue un momento de dureza extrema a nivel socioeconómico para la economía cubana. Ellos tuvieron que sobrevivirlo, y eso era antes de Chávez, y lo sobrevivieron abriéndose a la inversión extranjera, con capital externos que estaban en contra a nivel ideológico, y sin duda el Che Guevara se hubiera opuesto, pero a nivel
el pragmático, digamos, permitió sacar a flote básicamente Cuba durante el periodo especial. Un cuarto de siglo después de su primera visita, Castro volvió a Chile en 1996. 2 años más tarde le tocó a él ser el anfitrión, en este caso ante la histórica llegada de Juan Pablo II a la isla, y en 1999 llega a escena política un nuevo aliado para Cuba, desde Venezuela, Hugo Chávez Frías. Las relaciones que él tiene con Venezuela es más o menos, para simplificar, intercambio de petróleo con servicios. O sea, Cuba produce muchos doctores, educadores. Él permitía, por ejemplo, que Chávez lo imitara, que Chávez hiciera bromas de él en público y cosas que definitivamente Fidel no se lo permitía a nadie más. Pese a este respiro, los años han pasado. Su barba cana y sus arrugas así lo evidenciaban. Fidel se notaba cansado y su salud le empieza a pasar la cuenta. Justo cuando cumplía 47 años en el poder, el cuerpo de Fidel dijo basta. He tomado la siguiente decisión. 1. Delego con carácter provisional mis funciones como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en el segundo secretario, compañero Raúl Castro Ruz. Independencia. Fidel aparentemente sufre de una enfermedad intestinal que hasta el día de hoy no es confirmada. Desde entonces su salud se transforma en el secreto de Estado mejor guardado en Cuba y nunca más vuelve al poder. Sus apariciones públicas fueron cada vez menos frecuentes. En contadas oportunidades lo acompañaron sus amigos Hugo Chávez, Cristina Fernández, José Mujica e incluso la presidenta Michelle Bachelet. Cada vez se le ve más longevo, encorvado, con voz temblorosa, cansado. De que el pueblo es un pueblo de verdad revolucionario. Solo nosotros podemos hacerlo. Y no es porque seamos mejores, sino que hemos tenido la suerte de que podemos contar con un sistema. Claramente no era el hombre vigoroso de antaño y por eso su hermano Raúl quedó definitivamente al mando de la isla. En el poder, Raúl Castro lleva a cabo tibias aperturas hacia el libre mercado. A nivel de la sobrevivencia concreta, le conviene más a Cuba tener a Raúl que Fidel, porque Raúl es mucho más pragmático. O sea, si hacemos un espectro de lo idealista dogmático a lo pragmático, tendríamos Che, Fidel y su hermano Raúl. Y los problemas principales de Cuba ahora son de orden socioeconómicos y son problemas que Raúl Castro está mucho más dispuesto de abordar. En Cuba pocos saben dónde vive Fidel. Se dice incluso que duerme todos los días en una casa distinta. Lo que sí es certero, según su fiel amigo Gabriel García Márquez, es que fue un amante de la lectura, especialmente de las obras de José Martí. Preparaba recetas de cocina casi con fervor científico. Le gustaba la buena mesa, también el vino tinto. Disfrutaba de la natación, de la cacería y de los chistes de Mario Moreno Cantinflas. Dejó de fumar para tener autoridad moral y combatir el tabaquismo. Descansaba conversando y escribía muy bien. Se cree que tuvo 5 amores, 11 hijos conocidos y otros 4 que se le atribuyen, entre ellos Salina, quien es una de sus principales críticas. Hoy Fidel Castro pasa a la historia. Al final de su camino, amigos y enemigos reconocen la destreza de este hombre que empezó con un puñado de guerreros rebeldes para quedarse con el poder por más de medio siglo. Vio pasar a 11 presidentes de Estados Unidos, desde Eisenhower hasta Barack Obama. Odiado y amado, fue un romántico inspirador del socialismo, de las luchas, de canciones y películas. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia.
Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada.